Llegó octubre, un mes que se presta para hablar de lo terrorífico y tenebroso. Aunque la tradición popular de octubre tiene orígenes lejanos a nuestra región, la Noche de Brujas ha mutado a lo largo del tiempo y hoy se celebra de distintas maneras alrededor del mundo. En los episodios de octubre en Epistemas, estaremos hablando de la ciencia detrás de lo que muchos aún tememos. Serpientes, murciélagos, arañas y en este primer episodio, el coronavirus. En esta ocasión hablamos con la bióloga guatemalteca Elizabeth Solórzano, quien fue la investigadora principal del proyecto Secuenciación Genómica del SARS-CoV-2 en Guatemala en el 2020. Eli nos comparte cómo, a pesar de huirle a la parte clínica de la biología humana, llegó a este punto a través del amor por la genética. ¿Por qué es importante la secuenciación del virus? ¿Y si la pandemia hubiera empezado en Guatemala? ¿Qué medidas nos recomienda esta bióloga molecular? Empecemos. Hola, somos Diane, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Eli. Y pues para comenzar con el podcast, nos encanta siempre comenzar con la misma pregunta y es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Eli? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar con ustedes y compartir un poquito de qué hago y qué me gusta, de mis pasiones. Yo soy Elizabeth Solórzano, soy bióloga y después de terminar la biología estuve trabajando en el área de genética y posteriormente hice un posgrado, hice una maestría en genética. Pues creo que todos somos muchas cosas. Yo lo resumiría un poquito en que soy alguien que siempre tuvo muchas dudas, muchas preguntas y que no tuve a nadie que me cortara ese deseo de preguntar, así que me quedé con él por siempre y continúo en esa búsqueda de saber qué y por qué, ¿verdad? La esencia de la ciencia, ¿verdad? Tener esa curiosidad y siempre querer saber el qué y por qué. Quería preguntar qué fue lo que te llevó a estudiar biología o si siempre supiste que ibas a estudiar una carrera en STEM. No siempre supe, pero justo por eso veo tan importante el trabajo que ustedes están haciendo y otros comunicadores científicos, porque quizá yo nunca tuve como contacto con una bióloga en mi infancia, ¿verdad? Siempre fui una niña preguntona y aunque mis papás trabajan en cosas muy distintas, mi papá es abogado, mi mamá es trabajadora social, siempre tuvimos como libertad y espacios de discutir diversas temáticas, de preguntar por qué. Nunca no nos pusieron como barreras a que éramos niños y no teníamos que preguntar ciertas cosas, o que simplemente hay papás que dicen, no se hace esto, ¿por qué no? Yo siempre era, pero ¿por qué no? Y mis papás siempre tuvieron una explicación para darme y creo que por eso siempre me gustó mucho cuestionarme y como tener ese pensamiento crítico, pero no sabía de la biología. La otra cosa es que siempre amé a los animales, ¿verdad? Creí realmente que iba a ser veterinaria en realidad, hasta que una prima mía, en realidad mi historia de la ciencia está muy delineada por mujeres. Tuve una prima que era veterinaria y ella me contaba un poquito de sus prácticas y las cosas que tenía que hacer con los perritos y todo, y entonces creo que por ahí dije, no, yo no voy a ser capaz del día que se me muera un animal, me muero con él y no, ¿verdad? Entonces me di cuenta que por ahí no iba mucho la cosa. Luego tuve una profesora de biología en el colegio, que ella no era bióloga, pero estaba estudiando el profesorado en biología. Y ella fue como que abrió una puerta desconocida para mí, abordó la biología. Siempre me gustó ciencias, pero no había tenido como maestros que se dedicaran específicamente a eso y que tuvieran pasión. Eran más bien maestros que hacían muchas cosas, ¿verdad? Pero ella realmente le gustaba la biología y creo que encendió ese fosforito. Y justo mi hermana ya estaba en la universidad y aunque ella estudia odontología, tenía un libro de biología que es como de los libros que todos llevamos en primer año de la universidad, aunque seamos de diferentes carreras.
Y empecé a como tener prácticas de cosas de genética mendeliana, cosas muy básicas, ¿verdad? Pero dije, aquí es mi lugar, me encanta, esto es lo que me gusta. Pero yo no sabía que existía la carrera de biología, yo solo conocía a los químicos biólogos. Y un día, en una plática casual, yo estudiaba en un colegio solo de mujeres, así que también fue con una niña, le dije como, a mí me encanta la biología y yo quisiera estudiar esto, pero no quiero ser química bióloga, no me gusta la química biológica, yo quiero ser solo bióloga. Lástima que Guatemala no existe, ¿verdad? Y me dijo, sí existe, mi hermana está estudiando biología en la USAC. Y entonces fue como maravilloso, de verdad fue una charla muy X, ¿verdad? Al final, porque estábamos platicando solo de qué nos gustaba, estaba en cuarto, y entonces ahí en cuarto de bachillerato, conocí a su hermana, supe que existía biología y empecé a averiguar y dije, sí, voy a estudiar biología. Creo que dentro de las primeras charlas que estuve como vocacionales en la universidad nos dijeron, alguien nos dijo, si ustedes quieren hacer dinero, no estudien biología, porque es maravillosa, pero no van a hacer dinero, ¿verdad? Y entonces luego empecé ya con las preocupaciones de, bueno, ¿y si no voy a ganar? ¿De qué voy a vivir, verdad? Pero por ahí calmé un poquito esas ansias y pensé que todo toma su camino, todo toma su rumbo y que algo haría, ¿verdad? Creo que es de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Es lo que soy. Cuando me preguntan qué soy, soy bióloga, porque de verdad sí, sí lo soy, sí lo siento, ¿verdad? No es como si pensara si fuera, qué sé yo, contadora, mercadóloga. No es algo que sea mi talento, ni creo que no lo podría hacer, ¿verdad? Pues por ahí fue, entonces empecé en biología, súper estudiosa al inicio, más como por miedo de perder. Yo estudié en la San Carlos y sabía mucha gente que perdía y perdía y perdía las clases y yo pensaba, bueno, debe ser súper difícil. Y luego me di cuenta que no, ¿verdad? Que simplemente si te gusta algo y te encanta aprender, que creo que esa es la otra parte de la biología, que uno estudia para seguir estudiando toda la vida. Entonces es un aprendiz para la vida entera, ¿verdad? No, cada vez que estudiamos más sabemos que no somos expertos, todo lo contrario. Sabemos, entre más estudiamos nos damos cuenta que hay más cosas que no conocemos, que no sabemos y sentimos que nos falta vida para aprender, ¿verdad? Entonces sí, amo mi profesión y estoy enamorada de... Qué bonita historia, la verdad. El hecho que hayas conocido la biología de una forma tan natural, así como de, bueno, es que esto me llama la atención, ¿qué puedo hacer con ello? Y fue la genética la que te llamó a la biología, ¿no? ¿Cómo fue esa parte ya estando en la carrera? La parte de la genética, bueno, la parte también, ¿verdad? Fue por la genética, como tú dices, que también estudiar biología. Y de nuevo, igual platicando con algunas amigas, en la San Carlos no habían como muchos laboratorios que tuvieran herramientas moleculares. Entonces, siempre pensé que tenía que esperar hasta el posgrado para poder aprender de genética, ¿verdad? Entonces era como, bueno, voy a terminar la carrera y en su momento podré aprender más de genética y de biología molecular. Platicando con una amiga me dijo, yo conocí a una bióloga que ya estaba en años, creo que estaba en la tesis, que trabaja en un laboratorio que se llama Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología. No suena a nada de genética, pero fue el primer laboratorio de la USAC desde los 90, fue pionero, que tuvo herramientas moleculares para dar respuestas a problemáticas nacionales, ¿verdad? Entonces, aunque no me gustaban mucho los insectos, o sea, me parecen lindos todos los animales, pero mi gusto era más por los mamíferos, era el único lugar donde yo encontré un espacio para aprender de genética. Y nosotros tenemos una práctica en cuarto año que se llama Experiencias Docentes con la Comunidad, en la cual tenemos un espacio para docencia, servicio e investigación. Entonces fui a preguntar si podía entrar y tuve la fortuna de que me abrieran las puertas bastante fácil. Empecé a hacer mis prácticas ahí y fue una experiencia maravillosa. Pasé casi hasta hace poco, me desligué laboralmente del ENAP, ¿verdad? No porque me quisiera ir, sino porque pues uno va buscando otros caminos también. Pero aunque, como les digo, no me interesaban mucho los insectos ni la parte de parasitología, fui descubriendo otro mundo, que no solo era la genética y la biología molecular,
sino la evolución, que es otra de mis fascinaciones. Y fue pues a través de, yo no quería trabajar realmente cosas de humanos, ¿verdad? Pero ellos trabajaban en enfermedades infecciosas y pues ahí fui aprendiendo y era un laboratorio que el 90% eran mujeres en ese momento y tenía como una estructura un poquito de ciclos de edades, ¿verdad? Estábamos las más pequeñas, que éramos los de EDC, luego estaba, por ahí creo que se ve uno de mis perritos, lo siento. Los perritos aquí siempre son bienvenidos. Luego estaban los que estaban en EPS, ¿verdad? Que ya son las prácticas cuando terminamos la carrera. Y luego la tesis, ¿verdad? Entonces había como estructuras de edades y era súper lindo porque fue una estructura muy solidaria en la cual el que estaba más arriba y ya había tenido la oportunidad de aprender más, no solo ahí en el laboratorio con otras personas, sino afuera de Guatemala también, como que nos íbamos jalando, era como una especie de cadena, ¿verdad? Lo que yo aprendí te lo enseño y entonces funcionaba muy armoniosamente, además porque nos hacíamos todos como muy, muy amigos. Y el aprendizaje, pues eso lo facilitaba un montón. Las colaboraciones, mi primer proyecto de investigación lo escribí ahí, de la mano de otros estudiantes también, ¿verdad? Ese laboratorio lo dirige la doctora Carlota Monroy, que fue la primera mujer medalla de ciencia y tecnología en Centroamérica. Una mujer súper inspiradora, no solo por todo lo que ha logrado en el área científica, sino por la humildad que tiene y lo sencillo, justamente de lo que platicábamos hace unos momentos, de lo sencillo de hacer ciencia y bajarlo de esa élite de la ciencia es complicada, te tengo que decir términos rebuscados para que se entienda, cuando en realidad yo recuerdo mucho una frase que leí en un libro que dice, no entiendes bien algo si no eres capaz de explicarlo en términos sencillos, ¿verdad? Estando ahí en el laboratorio, empecé como a encariñarme mucho con el área del estudio de enfermedades infecciosas, porque me daba cuenta que usamos herramientas que son caras, ¿verdad? Hay que decirlo, la biología molecular y los estudios genéticos en Guatemala todavía son estudios que son caros para un país como el nuestro. Sin embargo, tenían una repercusión inmediata en la sociedad, ¿verdad? No solo quedaban en un artículo científico que se ve muy bonito en tu currículum, que te ayuda a tener una beca, que te ayuda a tener más proyectos, sino que esa información que se generaba a partir de utilizar herramientas moleculares que puede parecer estar como muy arriba, al final siempre regresaba a las comunidades con las que trabajábamos y eso le daba un valor agregado que me enamoró, ¿verdad? Además, poder estar constantemente, no solo en el laboratorio, porque cuando uno se queda solo dentro del laboratorio, al final se puede cegar y olvidar que hay otras cosas afuera en nuestro contexto nacional. Y pues nosotros íbamos constantemente al campo y no había forma de olvidar esa realidad en la que vivimos inmersos y conocer realidades distintas, ¿verdad? Creo que esa es otra cosa que enamora de la biología, que quien es biólogo no me lo va a poder negar, además de salir al campo, que para nosotros es una experiencia espiritual, estar en la naturaleza, también el convivir con otras personas, conocer otras realidades, es un aprendizaje que nunca vas a poder tener en un aula ni en un laboratorio, ¿verdad? Conocer esas diferentes experiencias de vida no es ir a las comunidades a enseñar, es ir y aprender juntos, ¿verdad? Aprender de ellos y poder compartir un poquito de lo poco que uno tuvo oportunidad de saber. Y yo creo que hablé un montón y me perdí de la pregunta central. ¿Cómo paré en la genética? Bueno, y luego estando ahí, pues cada vez me fue gustando más y más y más la genética. Y yo estaba decidida que quería estudiar un posgrado en genética. Me costó encontrarlo porque hay muchos posgrados en genética tirados al área médica. Y yo siempre le he huido un poquito a la parte médica, aunque me jala y me vuelve a encontrar. Encontré una maestría en genética que estaba enfocada en el ámbito evolutivo. Y era justo lo que yo quería. O sea, leí el pensum y era exactamente cada curso como si yo lo hubiese escrito y era lo que yo quería estudiar. Entonces, pues así encontré el posgrado, solo que este posgrado, bueno, aparte, siempre quise como hacerlo en Sudamérica. Siempre tuve como un gusto por ir a Sudamérica y vivir ahí un tiempo. Yo quería ir a Argentina, pero en Argentina no encontré ese posgrado soñado que buscaba. Y lo encontré en Chile.
Fue largo mi proceso para irme, fue un proceso largo. Yo encontré el posgrado y escribí y me dijeron, Chile no tiene becas de maestría para extranjeros, entonces tienes que buscar una beca aparte. Y luego otra bióloga que yo conocía, que realmente la conocía porque era más grande que yo, fue mi auxiliar, y le hablé, y yo sabía que ella estaba estudiando en Chile, y le dije, mira, ¿y tú con qué beca te fuiste, verdad? Y me contó que había optado una beca de la OEA, y que, pues, que buscara, que ella la había encontrado en la página de CGPlan, y pues la busqué y todo, pero quienes han estado en un proceso de buscar una beca saben que es casi como un trabajo, ¿verdad? Es un montón de papelería, es un montón de formularios, en fin, es realmente invertir mucho tiempo. Y yo en ese tiempo estaba trabajando en una investigación y no tenía tiempo de sentarme y ponerme a hacer todo como tenía que ser y todo, y ella me hizo un resumen en una hoja de Word y me dijo, tenés que hacer esto, hacerlo. Y yo opté en una semana, o sea, en una semana junté toda la papelería, claro, sin dormir, ¿verdad? Junté todo, escribí mi ensayo y ahí me gané la beca, y luego pues la beca gestionaba que seguro a qué universidades quería ingresar, y mi primera opción era la Universidad Austral de Chile, y quedé, y entonces pues me fui. Y ahí seguí mi camino en genética. Qué bonito. Ahí sí que como tú nos dijiste desde el principio que tenés bastantes mujeres dentro de tu historia que te han ido apoyando. Y qué bonito saber eso, porque parte de las cosas que a veces discutimos aquí en el podcast es que cuando nosotras vamos creciendo como niñas, realmente no tenemos ejemplos de mujeres a los que podamos decir, a la gran, yo quiero ser como ella. Ya ahora mientras más medios de comunicación haya, pues ya sabemos Marie Curie y todas estas científicas que son como que las más famosas, pero igual así no hemos tenido la oportunidad de conocer científicas de nuestro país o científicas así en nuestro entorno que podamos llegar a conocer. Entonces, qué bonito que tú, pues sí tuviste esta oportunidad de ir escalando ahí sí que con pura ayuda de mujeres, ¿verdad? Entonces, qué bonito. Bueno, ya llegamos a la parte de biología molecular y ahí ya nos contaste cómo le escapas a la parte de salud humana, pero realmente no, siempre te jala. Entonces, pues tenemos algunas preguntas sobre tu trabajo con el COVID. Entonces, no sé si nos querés contar un poquito cómo comenzaste a trabajar los temas de COVID ahorita que pues, está súper fresco el tema. Okay, bueno, lo que no conté un poquito es en qué enfermedad trabajaba antes. Trabajaba con la enfermedad de Chagas. El agente causal de la enfermedad de Chagas es un parásito protozoo, pero la parte por la cual me empezaron a gustar los microorganismos que causan enfermedades, en especial estas de origen zoonótico, ¿verdad? Que son enfermedades que están en el bosque, decimos nosotros, ¿verdad? Son enfermedades de animales que por nuestra mala interacción con el entorno, pues nos exponemos a estos patógenos a los que antes no estábamos expuestos, y ese contacto, pues nosotros aún no hemos desarrollado defensas para este tipo de patógenos. Estas son las zoonosis, ¿verdad? Y pues nos causa una enfermedad que nuestro sistema inmunológico todavía no es capaz de resolver. Esas son las similitudes que tiene con la enfermedad de Chagas. Entonces, en la parte genética fui descubriendo un poco la parte de evolución. Estudiar evolución en patógenos es maravilloso porque, claro, uno piensa estudiar evolución en mamíferos, que era lo que me gustaba, pues son escalas de tiempo que no están al alcance de nuestra vista, ¿verdad? En los microorganismos la escala ecológica y la escala evolutiva se traslapan y uno es capaz de ver evolución en tiempo real. Con la COVID-19 más que nunca, ¿verdad? Porque hay un montón de información de secuencias disponibles. Y entonces cuando empezó, pues yo ya había trabajado un poco en esta parte que se llama filodinámica, que es un poquito entender evolución de patógenos a través de secuencias de ADN o de ARN, ¿verdad? Cuando empezó la COVID, con un grupo de biólogos que yo ya conocía, algunas amigas mías, otros pues habíamos sido compañeros de la universidad, pero teníamos tiempo de no platicar. Nos reunimos, justamente estaba dirigiendo, o dirige mejor dicho, un biólogo del Instituto de Investigaciones del Centro Universitario de Zacapa, que es un centro regional que es ejemplar, ¿verdad? Porque el segundo centro con mayor producción científica en la USAC actualmente, ¿verdad? Lo que es maravilloso, ¿verdad? Y él pues nos convocó a varios que él pensaba que podíamos tener
algún interés en desarrollar investigación con COVID y que habíamos estado relacionados en estudios previos de enfermedades emergentes, de zoonosis, y nos dijo, bueno, pues algo tendremos que hacer, ¿verdad? Como esa preocupación de tenemos un papel, si estamos trabajando en ciencia en un país y empieza una pandemia, algo tenemos que hacer, ¿verdad? No sabíamos claramente qué en ese momento. Nos reunimos así justo como estamos hoy a distancia, porque ya estábamos fue como, qué sé yo, un par de semanas después de que estábamos todos recluidos en casa, platicamos y empezaron a surgir ideas de proyectos de investigación. Salió una convocatoria de Senacid donde instaban a los investigadores en ciencias a desarrollar proyectos que pudieran generar ayuda para manejar la pandemia a nivel nacional. Y nosotros escribimos más de una propuesta. La mía era la de secuenciación de SARS-CoV para estudiar evolución del virus. Y pues ahí empezó todo. Fue un camino largo, complicado, porque ganó la propuesta, pero el ganar era una mención honorífica, no nos dieron fondos para hacer la investigación y no teníamos fondos y no teníamos muestras, así que no teníamos más que las ideas planteadas en un proyecto de investigación, ¿verdad? Así empezamos a buscar fondos y alianzas. Afortunadamente encontramos buenos aliados en el camino. Muchas puertas nos dijeron que no. Muchos centros, muchos administradores de salud pública, para no decir exactamente quiénes, nos dijeron no, ¿verdad? Nos cerraron la puerta, de hecho, y lo menciono porque creo que es importante evidenciarlo, porque quienes, así como nosotros sentimos ese llamado por simplemente estar en el área científica de algo tenemos que hacer, quienes están en posiciones clave en ministerios, en laboratorios nacionales, tienen también esa responsabilidad y esa misión de encontrar formas y soluciones a las problemáticas nacionales, pero nosotros recibimos muchos no. El primer no fue bastante duro, nos dijeron algo como que esa investigación era de interés personal, que era para nosotros, ¿verdad? Como para aumentar nuestro currículum o algo así, cuando en realidad nosotros estábamos trabajando ad honorem, además. Y pues después de todos esos no, una parte del consorcio que lanzó esta iniciativa de Senacid, en realidad no fue solo de la Senacid, fue de la Senacid y de todas las universidades, que también eso fue histórico, ¿verdad? Se unieron las universidades nacionales, la San Carlos y las privadas, para lanzar ese concurso. Y la UVG se quedó como mentoreándonos en cómo conseguir fondos. Y ahí estuvimos haciendo cosas que nosotros no teníamos ni la más mínima idea, porque al final es como, si han tenido experiencia en hacer proyectos, saben que es como vender nuestras ideas, ¿verdad? Al final es decir, bueno, mi idea es esta y es importante que yo obtenga fondos para que se desarrolle porque voy a generar esto para el país o para el mundo, ¿verdad? Pero teníamos que hablar en una jerga distinta, porque estábamos buscando patrocinadores, no los típicos, que son personas que desarrollan concursos científicos, sino que estábamos buscando patrocinadores fuera del área de ciencias, y entonces es explicar qué es una secuencia, por qué es importante, qué tiene que ver con una pandemia, y al final, por ahí también, como estaba la Mariano Galvez también estaba involucrada en el concurso, el director del Instituto de Investigaciones en la Universidad Mariano Galvez, desde el primer momento me dijo, en la universidad, en el instituto tenemos secuenciadores de nueva generación y están a su disposición. Si los quieren utilizar para hacer la secuenciación ahí, platiquemos. Y pues claro, obviamente esas ofertas no se reciben todo el tiempo, así que empezamos por ahí a platicar. Y pues también ellos tienen su equipo de investigación ahí, ¿verdad? Son químicas biólogas y una bioquímica que estaban por ahí. Y fue como, bueno, le entran a la investigación y pues sí, entrémosle, busquemos fondos y veamos cómo. Ellas gestionaron fondos dentro de la universidad, obtuvieron fondos y fue pues una parte importante del financiamiento de este proyecto. Y la otra parte fue, seguimos tocando puertas por ahí, y la DIGI, la Dirección General de Investigación en la USAC, nos dio la otra parte de los fondos, ¿verdad? Porque como platicamos, la secuenciación de nueva generación es cara todavía para nuestro país. En el episodio con Helen Dahinten hablamos un poco acerca de cómo identificar especies
y mencionamos el proceso de secuenciación o lectura del ADN. Ahora, Eli nos menciona la secuenciación de nueva generación o NGS por sus siglas en inglés, la cual es una forma más rápida de secuenciar el ADN de forma masiva, reduciendo tiempo y costos. Por ejemplo, el proyecto del genoma humano utilizó el tipo de secuenciación del que hablamos con Helen, conocida como secuenciación de Sanger. Este proyecto duró 10 años y costó más de $100 millones. Hoy, con la secuenciación de nueva generación, podríamos hacerlo en un día por el módico precio de $1,000. Esto es de gran utilidad para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de muchas enfermedades. Y obtuvimos los fondos y luego teníamos fondos, pero no teníamos muestras. Eso fue lo más complicado, conseguir las muestras, aunque en toda Latinoamérica la forma en la que estaba funcionando, desarrollándose la secuenciación era a través de institutos de universidades y de los laboratorios nacionales que estaban trabajando en conjunto, ¿verdad? En muchas universidades no era solo una institución dedicada a la secuenciación, por lo mismo, porque es cara, porque es trabajosa, porque los análisis secundarios pues son complejos, ¿verdad? Entonces hacían con consorcios de universidades y la parte académica y la parte que administra salud se unían. Aquí no pasó eso en un inicio. A nosotros pues tuvimos la puerta cerrada todo el tiempo, hasta que el Hospital Herrera Llerandi nos dijo sí, nosotros les damos las muestras, desvinculadas por supuesto de información de pacientes, así que no podíamos tener información de la evolución de la enfermedad, pero sí tuvimos el material genético del virus, ¿verdad? Y pues así hicimos, después de un largo tiempo, el proyecto lo escribimos en abril y la secuenciación fue una realidad hasta noviembre. No por la parte técnica, que eso fue en un mes, la parte analítica, no, perdón, en una semana, hicimos la secuenciación en una semana, y la parte analítica fue como en 20 días, porque teníamos que entregar informe ya, ¿verdad? Porque terminaba el año. Esa fue como, digamos, irónicamente la parte más sencilla. Lo complicado fue lo administrativo, ¿verdad? Tener dinero y tener muestras y lograr que entendieran por qué era importante, a pesar que todo el mundo estaba secuenciando y que a todas luces era importante, es importante saber qué variantes están circulando y cómo estaba evolucionando el virus. A pesar de eso, a nosotros nos costó mucho tener puertas abiertas en ese sentido. Y justo iba a preguntarte esa misma pregunta, si nos puedes explicar por qué es importante la secuenciación, por qué es importante que conozcamos estas partes, las secuencias del virus y cómo funciona más o menos lo que hicieron en este proyecto. Bueno, ¿por qué es importante la secuenciación? Porque, digamos, el material genético, pues es lo que dicta qué hacemos, a grandes rasgos, qué capacidades tenemos, en caso de los virus, qué capacidades tienen de sintetizar ciertas moléculas, y en el caso particular de agentes infecciosos es las características de cómo causan una infección, ¿verdad? Ahí está codificado todo, es la receta de lo que son capaces de hacer. Como ya lo había comentado en otro momento, los virus y los microorganismos tienen una tasa de reproducción súper rápida y por eso esa velocidad permite que se acumulen mutaciones y que las mutaciones son errores en realidad, ¿verdad? Son errores. Cada vez que se reproduce un virus o un microorganismo, se vuelve a copiar y se vuelve a copiar y se vuelve a copiar ese material genético, solo que es como ese teléfono descompuesto, ¿verdad? Ese mensaje algunas veces no llega al final de forma correcta, hay errores en el mensaje, y cuando hay errores en el mensaje, estos errores pueden ser muchos o pocos. En el caso de los virus que son de ARN, ¿verdad? Pueden haber virus de ADN o virus de ARN. Los virus de ARN mutan más y esa capacidad de mutar más le da una diversidad muy amplia al virus. La mutación es una de las fuerzas evolutivas, ¿verdad? Tenemos 4, que es la mutación, la deriva, la selección y se me fue la otra. Flujo genético de... Flujo, sí, flujo o migración, ¿verdad? Que le decimos migración, pero la forma correcta de decirlo es flujo genético, ¿verdad? Porque la migración no necesariamente implica flujo genético. Pero bueno, la más famosa de las dos más famosas de las fuerzas evolutivas, pues son la mutación y la selección. La mutación genera esa diversidad, pero la diversidad de por sí no causa mayor problema. El problema es que la selección, pues como su nombre lo dice, va a seleccionar en un contexto específico, ¿verdad? Aquellas variantes que van a tener cierta ventaja
que van a ser más aptas, van a tener una aptitud mayor respecto a otras, y si esas ventajas la hacen más infeccioso, le dan características distintas a la forma en la que genera la enfermedad, y se van fijando y se van quedando, y como lo vemos, justo hoy publicaron un informe del Laboratorio Nacional de Salud en el que decía que de 60 secuencias, que realmente son pocas, 60 secuencias que hicieron en su último muestreo, el 78% creo, eran de la Delta. Entonces, esta variante que es más infecciosa, es decir, que tiene una capacidad de infectar más alta, se ha ido quedando porque, claro, si tiene más capacidad de infección, entonces más personas infectan a otras. Al principio, creo que la variante original creo que tenía una capacidad de infectar una persona a 2 más. Esta tiene una capacidad de 5 a 8, así que imagínense cuánto más infecciosa es, ¿verdad? Por lo tanto, va desplazando a las otras variantes y se va fijando, ¿verdad? La selección, cuando la selección es positiva, es decir, que va seleccionando algunos para bien del patógeno, en este caso, que sería el virus, se va fijando esta variante y entonces cambia completamente el panorama, ¿verdad? Empezamos en una pandemia con la cual quizá los casos pues no eran tantos en ese momento debido a que fuera muy infecciosa, sino que no sabíamos cómo nos infectábamos, no sabíamos muchas cosas. Ahora sabemos muchas más cosas, pero el virus ya evolucionó y pues es un poco tarde para que aquellas medidas que pudimos tomar en ese momento sean efectivas hoy, ¿verdad? Hoy tenemos que ser mucho más juiciosos porque el virus es mucho más efectivo, ¿verdad? Entonces, por esa es una de las razones, ¿verdad? Ya sabemos que hay muchas más variantes que se han generado durante este tiempo. Hay variantes de interés y variantes de preocupación, ¿verdad? Tenemos aquellas variantes que ya se ha probado que, bueno, o son más infectivas. Otra cosa importante es que pueden eludir la respuesta inmune que se genera con la vacunación, ¿verdad? Otra cosa importante es que, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad? Bueno, existen métodos como los antígenos, ¿verdad? Que lo que detectamos son proteínas, pero el método estándar de oro es la reacción en cadena de la polimerasa, que es un método de diagnóstico molecular. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues que con regiones ya conocidas, esas son las que buscamos, regiones del genoma ya conocidas, son las que vamos buscando, y bueno, si están allí, decimos la persona está positiva para la COVID. Pero ¿qué pasa si hay mutaciones en esas regiones que nosotros estamos utilizando para el diagnóstico? Si empiezan a cambiar y cambian, o sea, si se van acumulando variaciones en esa región, puede ser que los métodos de diagnóstico que tenemos actualmente en algún momento dejen de ser útiles, ¿verdad? Entonces, allí tenemos 3 razones muy importantes por las cuales necesitamos saber contra qué estamos luchando, ¿verdad? ¿Por qué puede hacer menos efectiva la vacunación? ¿Por qué puede hacer menos efectivo el diagnóstico? ¿Y por qué puede cambiar el panorama de la infección tal cual lo conocemos hoy? Realmente es importante en todo aspecto, o sea, a nivel epidemiológico, a nivel preventivo en parte y de tratamiento, o sea, de todo, diagnóstico, absolutamente en todo está involucrada. Y la gente cuando escucha secuenciación, pues probablemente no ve toda esta importancia, todas las áreas en las que está involucrada el conocer a nivel molecular el virus, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por ilustrarnos esto. ¿Pregunta? Solo, perdón, quería complementar un poquito cuando sí. De la parte de la epidemiología. Digamos, en los inicios de la epidemiología, cómo se sabía de un brote, cómo se sabía cómo iba la infección, pues era prácticamente por encuestas y era un trabajo realmente arduo, ¿verdad? Imagínense en una pandemia como la que tenemos en este momento, si no contáramos con herramientas moleculares. Es que desde saber contra qué estábamos lidiando, como tú dijiste, como bien dijiste en este momento, pensemos en un panorama de si hubiese empezado la pandemia en Guatemala. Les cuento cuántos meses nos tardamos para secuenciar la primera vez en Guatemala. Y en China fue días después de los primeros casos de la enfermedad, y así pudieron saber, bueno, este patógeno es otro, ¿verdad? Es otro que no conocíamos antes.
y fue a través de secuenciación. Si no hubiese existido la secuenciación, todavía sería como algo desconocido, ¿verdad? Y otra parte importante es que cuando hay estos estudios en los cuales se detectaron brotes y se pudo saber, bueno, fulanito infectó a sutanito y después de aquí para allá, se fue para allá, también es a través de secuenciación. ¿Cómo supimos si era una reinfección o si era una infección prolongada? También fue a través de secuenciación, ¿verdad? Porque con la secuenciación se podía decir, esta persona estuvo infectada con esta secuencia del virus. Veces después se volvió a infectar. ¿Cómo sabíamos si era la misma infección o era otra? Solamente a partir de la secuenciación, ¿verdad? Y las vacunas también se generaron, como ustedes bien lo saben, con información de secuencias, ¿verdad? Entonces, por donde lo veamos, la secuenciación es importante. Qué buenísimo y qué importante esto que mencionaste ahorita, cabal, de lo rápido que fue porque tuvieron esa tecnología en China tan rápido y disponible, ¿no? Recuerdo el año pasado leí un libro sobre la pandemia de 1918, que tardamos 100 años en descubrir quién fue, o sea, quién fue, me refiero a qué virus fue, y que en el momento nadie sabía qué estaba pasando, simplemente la gente se estaba muriendo por montones y era algo pues místico, ¿no? Que tenemos que estar agradecidos con la ciencia y la tecnología y exigir que nuestras autoridades, y como lo mencionaste antes, ¿no? Que este apoyo exista y que, o sea, hay una importancia y utilidad para todos y no es solo por armar currículum, como les dijeron lamentablemente. Bueno, digamos, la buena noticia es que cambió un poquito la perspectiva en ese lugar. Hoy por hoy ya el Ministerio de Salud, a través del Laboratorio Nacional de Salud y una colaboración con la Asociación de Salud Integral, pues ya la secuenciación ha continuado, ¿verdad? Nosotros recibimos fondos limitados, hicimos esta primera secuenciación y pues no tuvimos para más, ¿verdad? No tuvimos más fondos porque, como lo mencioné, es cara. Pero la buena noticia es que aunque no fue a través de colaborar con nosotros, la duda surgió, el interés surgió y hoy por hoy lo están haciendo, ¿verdad? Así que no importa quién, ¿verdad? La ciencia no, lo que importa no es el protagonismo, lo que importa es que se esté haciendo y que al final los frutos son para el país, ¿verdad? Ojalá y se tomara más importancia a esta información que se está generando para establecer pues políticas de prevención, ¿verdad? Sí, definitivamente. Qué cool todo lo que nos estás contando. Y pues queremos pasar también a las preguntas que nos hizo el público. Una de las preguntas que nos hicieron es cómo es trabajar en este tipo de cosas en Guatemala, pero creo que ya con toda la historia que nos has ido contando nos has dejado bastante claro el panorama. Obviamente como ciudadanos y como científicos también nos toca luchar un poquito para que estas cosas vayan cambiando. Y de ahí tenemos algunas preguntas como ¿qué medidas utilizan para trabajar y manipular estas muestras? Pues las medidas que se utilizan en general también para el diagnóstico, ¿verdad? Usar traje completo de protección. En lo particular, yo soy como súper precavida, doble mascarilla, mascarilla N95, doble guante, traje completo. Las medidas se han relajado un poco en la parte de manipular muestras y esto, y en la parte de los protocolos de los hospitales, por ejemplo, mientras que hemos ido conociendo un poquito más de cómo nos infectamos, ¿verdad? Ahora sabemos, si se recuerdan a inicios de la pandemia, pues yo no sé ustedes, pero en casa lavábamos todo, ¿verdad? Lavábamos todo, absolutamente todo. Y ahora sabemos que ya no es necesario, ¿verdad? Porque no es a través de superficies, sino que es a través del contacto. Yo creo que es bien, esta pregunta es muy importante porque las medidas de protección funcionan. Utilizar mascarilla, es decir, yo he estado pipeteando muestras realmente a la distancia de mi mano a la cara y no me he infectado porque he tenido todas las medidas de precaución y he estado con personas infectadas también cerca, pues ahorita estoy trabajando a nivel hospitalario y realmente si somos precavidos, pues las medidas en términos generales funcionan bastante bien, ¿verdad? Yo sé que por ahí hay gente que trabajándose infectado, pues no es lo mismo trabajar con muestras donde estamos completamente prestando atención a lo que estamos haciendo que trabajar en un ambiente de mucho estrés en hospitales nacionales donde hay un montón de pacientes al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es otra historia. Pero sí, usamos traje completo. Gracias. Y la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué es lo más impresionante que han encontrado ustedes trabajando con las muestras de Guatemala después de que las secuenciaron? Con nuestras propias muestras, digamos, a mí lo que más me gustó encontrar
fue un recambio en la diversidad del virus cuando abrieron las fronteras del país. Nosotros teníamos como una diversidad baja cuando no estaban abiertos los aeropuertos internacionales y justo pues, hicimos un timeline, hicimos una línea de tiempo de la diversidad de las secuencias que nosotros trabajamos y nosotros no teníamos de las primeras, ¿verdad? Pero en Estados Unidos ya habían secuenciado 10 de las primeras secuencias que entraron a Guatemala. Entonces nosotros pudimos comparar las secuencias de marzo, las secuencias de junio, julio, agosto, septiembre, octubre hasta noviembre del año pasado. Y ese recambio que hubo en la diversidad mostró que de verdad las medidas iniciales estaban funcionando muy, muy bien. El relajarlas en términos epidemiológicos fue un error, ¿verdad? Yo sé que tiene otras implicaciones económicas, etcétera, pero en términos epidemiológicos íbamos bastante bien y esta relajación en las medidas pues hizo un cambio evidente, ¿verdad? Otra cosa importante que vimos es que como era una escala bastante pequeña, pudimos ver cómo una de las variantes que encontramos parece que había tenido una muy buena cuarentena porque no encontramos infecciones subsecuentes de esta y eso me pareció maravilloso. La otra parte importante es que no sabíamos si era que había tenido una cuarentena perfecta esta persona o bueno, nosotros teníamos una muestra pequeña, teníamos como 99 muestras y no sabíamos si a lo mejor y era que pues ahí no habíamos logrado cubrir un muestreo tan amplio o si la otra razón era que era una variante que era menos infectiva, ¿verdad? Porque cuando hacíamos el árbol de las secuencias era una secuencia que quedaba bastante separada, ¿verdad? Aquí, Eli se refiere a un árbol filogenético. Lo puedes imaginar como un árbol genealógico. Este es un diagrama que representa las relaciones evolutivas entre distintos organismos. En este caso, ¿qué tan relacionadas están las diferentes secuencias que se obtienen del virus? Ojo, estos diagramas no son hechos definitivos. Son como una especie de hipótesis que nos ayudan a visualizar claramente cómo las especies o individuos evolucionaron a partir de un ancestro común. Pero sí, vimos muchísimas cosas interesantes. Se generan un montón de datos y, ojo, esto es importante, están por ahí un montón de secuencias esperando a ser analizadas porque secuenciar no es el fin de la historia, secuenciar es el principio, ¿verdad? Hay que analizar esas muestras y ver qué información está por ahí. Para países como el nuestro, que tenemos pocos recursos, es bien importante exprimir esos datos, que al final las secuencias son datos. Si no los manejamos, si no los trabajamos, jamás se convierten en información, ¿verdad? Actualmente, ¿qué tanta diversidad del virus, qué tantas variantes hay en Guatemala? Creo que aquí han encontrado, bueno, ahorita me dejaste un poco de jaque porque no me recuerdo, o sea, no tengo en la memoria, sé que está la Delta, sé que se encontraron hace poco la colombiana, que ya empieza a ser como un poco preocupante. Cuando nosotros terminamos la secuenciación, todavía no habían variantes de preocupación en el país. Después empezaron a surgir. Lo que pasa es que es un poco difícil aventurarse a decir cuántas hay en el país porque realmente hay pocas secuencias todavía, ¿verdad? Pero sí sé que han encontrado varias de las variantes de interés y de las variantes de preocupación. La de California sé que la encontraron. La otra que fue muy famosa antes de la Delta, que creo que la Delta nos marcó y yo la tengo en la mente todo el tiempo, pero antes de la Delta otra variante de preocupación fue encontrada alrededor de mayo, creo, pero la variante estaba circulando desde marzo. Eso es otra cosa importante. La secuenciación tiene que ser una realidad y una realidad constante, porque en una epidemia como una pandemia como la que tenemos en este momento, ¿verdad? Porque el virus es súper rápido y si no estamos a la rapidez con la que él está evolucionando, nos vamos quedando atrás. No sirve de mucho saber que hace 2 meses ingresó una variante de preocupación, porque para 2 meses después ya están todos lados y las medidas pues son complicadas, ¿verdad? Otra cosa importante es que el encontrar estas variantes debería de ir acompañado de toma de medidas, ¿verdad? Para ti, ahorita, ¿qué medidas se deberían de tomar en el país? Lo voy a decir en términos a nivel, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Yo creo que la educación es sumamente importante para saber que hacemos una cosa por nuestro propio bien y no porque nos lo imponen. Como que tenemos esa tendencia
bueno, a no creer. Hay demasiada información en redes, demasiada, y no solo en Guatemala, en el mundo entero. Uruguay es un claro caso de personas que respetaban las medidas de contingencia de la enfermedad, de contención, perdón, porque sabían por qué lo estaban haciendo, ¿verdad? Yo creo que las medidas, además de las que se puedan tomar a nivel nacional, también hay una responsabilidad individual importante, ¿verdad? El usar mascarilla de verdad debería ser realmente obligatorio. Salimos a la calle y la gente anda con la mascarilla debajo de la nariz o la barbilla. Mucha gente continúa después de tanto tiempo increíblemente sin creer que el virus existe, sin creer que es letal, sin creer que te puede cambiar por completo no solo la vida tuya, sino la de tu familia. Y esa desinformación, la vacunación está muy lenta, ¿verdad? Somos de los países con tasas de vacunación de las más bajas. Que los bares, los lugares de diversión nocturna estén abiertos me parece ridículo si las escuelas están cerradas. ¿Por qué están abiertos los lugares de diversión nocturna si son cosas que se pueden evitar, verdad? Sí creo que es importante que las escuelas continúen a distancia, no es momento para arriesgar a los niños a que vayan al colegio. Me parece absurdo. Yo sé que hay padres que no tienen quien les cuide a sus hijos. Eso es otra historia, ¿verdad? Pero si tenemos la posibilidad de tener a los niños en casa, que se queden los niños en la casa. No es momento de relajar medidas. Los niños ahorita son de los más vulnerables. Estoy trabajando en un hospital donde todos los días llegan niños a hacerse pruebas de diagnóstico y muchos salen positivos. Y los niños no están vacunados, ¿verdad? Entonces son de los que más hay que cuidar, ¿verdad? A nivel nacional creo que al inicio de la pandemia creo que las medidas estaban bastante bien, pero creo que pasamos del día a la noche en cuanto a las medidas, ¿verdad? Fue o todo o nada, y puede ser una mezcla de ambas cosas para no acabar con la economía y pues para que funcionen, ¿verdad? Ahorita todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Yo creo que tenemos cero medidas, o sea, yo veo que en Guatemala no hay nada, no, además los métodos las pruebas de diagnóstico son caras para nosotros, ¿verdad? Aunque digamos una PCR a 650 quetzales no es cara, porque sabemos que es caro el insumo, si el sistema de salud nacional no lo hace accesible para el ciudadano promedio, que no tiene 650 quetzales para pagar una prueba de diagnóstico a cada rato, ¿verdad? Porque claro, también estar haciendo tamizajes y ver dónde más hay gente positiva, eso también es algo en lo que fallamos, ¿verdad? En el diagnóstico, en la vacunación y las medidas de contención, en todo, en todo, ¿verdad? Es bien frustrante ver a veces cómo funcionan estas cosas, al menos personalmente viviendo en un país en donde eso no es así. Estoy viviendo en Corea del Sur y veo Guate. Y es que es completamente diferente. Es como aquí la gente necesita prueba, va y se la hace gratis. La vacuna, ahí está, hay como 30,000 centros de vacunación por todos lados. Y entonces viviendo en un país donde la realidad es completamente diferente a la de tu país, es bien frustrante y uno se siente a veces como bien impotente, no sabes ni qué hacer, y lo único que puedes hacer es decirle a tu familia, cuídense, y síganse cuidando porque no sé qué más decirles realmente. Es como ya ha pasado tanto tiempo que eso es lo único que podemos seguir haciendo, ¿no? Cuidarnos y cuidar a los que tenemos alrededor. Es lo único que podemos hacer porque además los costos de acudir a un centro privado para tratamiento de COVID son prohibitivos, ¿verdad? O sea, para una persona de clase media, trabajadora, o vas a un centro privado y te endeudas de por vida, o vas a IX o vas a un hospital nacional en el cual pues no es que sea malo, al contrario, hay personas, médicos maravillosos ahí, personal técnico también maravilloso, pero el problema es que no tienen recursos, entonces hay un límite entre lo que pueden hacer, ¿verdad? Entonces sí, es frustrante y es triste saber que la realidad podría ser distinta. Quizá para darle un giro un poquito más positivo al episodio antes de llegar a las preguntas finales.
¿qué es lo más gratificante que has encontrado estos últimos años en el trabajo que has estado haciendo? Bueno, digamos, como para ver la parte positiva de esta historia que tiene que ver con COVID, es que hoy por hoy se está haciendo la secuenciación en el país, ¿verdad? Se tornaron los ojos de los sistemas del sistema de salud nacional hacia la secuenciación y se está ejecutando. Así que eso, como dije antes, no importa quién, lo importante es que se haga, ¿verdad? Así que eso es positivo. En la parte de enfermedades infecciosas con Chagas, como les conté, yo trabajé muchísimo tiempo con el laboratorio de entomología aplicada y parasitología, que es una historia maravillosa de éxito, no solo en disminuir los niveles de la enfermedad, sino de desarrollo comunitario. Al final, pues el enfoque para tratar enfermedades que sí continúan siendo zoonóticas, ¿verdad? Chagas sigue siendo zoonótica, para diferenciar. COVID tuvo origen zoonótica, pero no es una zoonosis actualmente, ¿verdad? Es decir, no es que por estar en contacto con murciélagos se nos va a transmitir, ¿verdad? No, eso es importante dejarlo claro. La enfermedad de Chagas es una zoonosis, ¿verdad? En entornos selváticos están los vectores. El vector es una chinche que transmite este protozoo. Transformar cómo nos relacionamos con el ambiente, no solo transforma el entorno en el que vivimos, sino también nuestra salud. Esto es un enfoque que se llama ecosalud, y lo que busca es seamos amigables con el ambiente, porque si no, pues al final, aunque no seas un amante de los animales, hay que comprender que estamos conectados. El problema con la zoonosis es que como humanos creemos que somos entes fuera de la naturaleza y estamos inmersos en ella, ¿verdad? Somos otros animales, no somos, o sea, el humano es un animal y tenemos que comprender esa parte. Y mientras seamos armónicos en cómo nos relacionamos con el ambiente, así tendremos relaciones armónicas con patógenos también, ¿verdad? El exponernos a patógenos con los que no estamos acostumbrados genera estas respuestas que nosotros no podemos o sea, nuestros organismos no están acostumbrados, no tenemos defensas y no podemos controlarlas. Entonces, hay otras formas de evitar la transmisión de la enfermedad y es a través de cómo vivimos en estos ambientes, ¿verdad? Chagas es una enfermedad que no es muy conocida y no es muy conocida porque le llaman es una enfermedad asociada a condiciones de pobreza. ¿Por qué no es conocida? Porque, pues, obviamente las farmacéuticas no tienen interés en generar fármacos porque ¿quién las va a comprar, verdad? Es una enfermedad muy relegada al campo. Entonces, hay que encontrar otras estrategias y creo que eso ha sido fascinante. Saber que esa información que generamos con la genética nos permite saber, bueno, las chinches que están en esta región están migrando. Hay un flujo genético que era la fuerza evolutiva que se nos había olvidado. Hay un flujo genético a esta otra región. Entonces, si yo aplico medidas de contención, si aplico medidas para evitar la transmisión vectorial en esta región, pero no lo hago aquí, pues voy a tener una especie de fuente y sumidero en el cual pues, las chinches van a seguir migrando, ¿verdad? Entonces, al final, conocer una forma en la que haces lo que amás con pasión, pero también esa información que generas, como decía al inicio, no se va a quedar en un artículo engavetado. No, va a llegar y nos va a permitir a nosotros plantear estrategias que el Sistema Nacional de Salud, que por ahí es otra historia, ¿verdad? Este laboratorio ha trabajado todo el tiempo de la mano del Ministerio de Salud, de quienes administran salud en el campo, ¿verdad? Que así como los biólogos de repente son actores súper importantes, los guardarrecursos en el estudio de conservación, también en el estudio de salud, el personal del Ministerio de Salud que está en las comunidades trabajando constantemente con las personas, son actores clave para que esa información que nosotros generamos llegue y sea efectiva y permanezca en el tiempo en las comunidades y sean historias de éxito, ¿verdad? Guatemala, no sé si lo saben, pero tenía 2 vectores de importancia para la enfermedad de Chagas. Uno era el teratoma de Invidiata, que es autóctono de la región, y el otro era un vector introducido, que es Rhodnius prolixus. Guatemala fue de los primeros países en estar certificado de eliminación de la transmisión vectorial por Rhodnius prolixus. ¿Por qué? Porque fue un éxito, no solo el trabajo de la ciencia adentro del laboratorio,
sino de la ciencia que constantemente llegó al campo, que aprendió de cómo viven las personas en el campo y que encontró la forma de hagamos esto juntos, ¿verdad? Porque además ese trabajo fue un trabajo transdisciplinario, que es distinto a hablar de multidisciplinario y transdisciplinario, ¿verdad? Transdisciplinario es cuando hay una convergencia entre las diferentes líneas de lo que se trabaja. Nosotros trabajamos con ingenieros, con arquitectos, con antropólogas, y la antropóloga, claro, llegaba a las comunidades y lo primero que hacía era entender cómo funciona esa comunidad. Y a partir de saber cómo funciona esa comunidad, cómo podemos encontrar estrategias para disminuir la transmisión de la enfermedad. Entonces, creo que en ambos casos muy diferentes, pero por ahí al inicio de su podcast, que he escuchado otros capítulos, me recordé de una parte que ustedes dicen que la ciencia es para todos, ¿verdad? Que no solo son aquellos que siempre fueron nerds en las clases y que superpilas en matemáticas y eso, ¿verdad? Yo diría que la ciencia es para todos los que tienen pasión y vocación, ¿verdad? Porque no es que sea difícil en la parte de matemáticas o ciencias y eso, ¿verdad? Sino que el camino puede ser arduo, pero definitivamente es maravilloso. Aprendemos de todo y de todos y de todo lo que conocemos. O sea, aprendemos, como les digo, en este trabajo, que tuvimos la oportunidad de trabajar con muchas disciplinas diferentes, es conocer diferentes formas de pensar y enriquecerte de esas formas de pensar. De repente nosotros tenemos paradigmas muy, muy incrustados de cómo, que no nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, pienso como bióloga, pienso como bióloga, pienso como bióloga, y creemos que no. Y, por ejemplo, por ahí, para analizar secuencias, uno tiene que aprender de programación, ¿verdad? Hay que aprender bioinformática. Yo nunca en la vida, si me hubieran dicho en cuarto bachillerato que iba a estar trabajando en una computadora, no lo hubiese creído jamás porque a mí no me gustaban, las odiaba. Pero lo que puedo saber, la información de genética y de evolución que me puede dar utilizar esa herramienta, me hace decir, bueno, no me gustaba, pero voy a tener que agarrarle el gusto porque lo que voy a saber es maravilloso, voy a saber más, ¿verdad? Entonces, es un constante aprendizaje, ¿verdad? Al final, sobre todo los biólogos, creo que somos como nómadas de diferentes áreas en las que podemos incurrir en cosas que antes pensábamos que no íbamos a estar, al final paramos ahí por diferentes circunstancias, ya sea por plata o porque ahí encontramos un nicho inexplorado, pero siempre encontramos gusto y siempre encontramos pasión porque siempre hay forma de aprender algo de la experiencia que tengas. Y creo que eso no es solo exclusivo de la biología o de las ciencias. Creo que en la situación que uno está, algo aprende, ¿verdad? Aunque sea difícil, aunque de repente pueda ser frustrante o triste, siempre uno aprende y eso siempre es una ganancia, ¿verdad? Qué bonito cambio de ambiente al que venía. Sí, no quiero que suene el podcast como triste No, la verdad es que sí. Al contrario. Toda la razón. Como siempre es un gusto platicar con todos los invitados que tenemos, ha sido un gusto platicar contigo y conocerte y conocer en qué estás trabajando y en qué has trabajado antes, pero lastimosamente ya llegamos a la hora de las preguntas finales. Entonces, hay siempre un par de preguntas que me gusta hacerle a nuestros invitados. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Le diría que no se preocupe tanto y que no le tenga miedo a nada porque las cosas siempre fluyen de alguna manera, y trabajar en ciencias o trabajar en biología o en general trabajar en algo que uno ama es un privilegio. Aunque hablamos mucho de cosas de frustraciones, creo que de verdad soy una afortunada poder haber estudiado lo que me gusta, que me pagaran por estudiar lo que me gustaba, además una beca, y que me paguen por trabajar todos los días en algo que amo trabajar, ¿verdad? O sea, no, para mí trabajar no es un sacrificio, es algo que hago con emoción, ¿verdad? Con entusiasmo. Así que le diría que está bien elegir biología, que es la mejor decisión que puedo tomar, y que va a amar su profesión. Eso le diría. Qué bonito. Y la última pregunta que te queremos hacer es, para ti,
¿Qué pueden hacer hoy todos los guatemaltecos para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país? Leer. Leer es importante. Leer es muy importante. Yo creo que estamos en un momento en el que, aunque yo soy pro incívico, digamos ahora, porque trabajo en la parte de la bioinformática y creo que las computadoras son muy importantes y nos permiten hacer muchas cosas, también los medios de comunicación, como pueden ser un aliado, o los medios de divulgación pueden ser aliados, como justo lo que ustedes están haciendo, tratando de llevar ciencia a todos. También pueden ser muy perjudiciales, ¿verdad? Porque hay mucha información circulando todo el tiempo, o mejor dicho, mucha desinformación, y nos la creemos porque no fomentamos el análisis crítico, y eso es otra cosa que podemos hacer. Siempre cuestionarnos, cada vez que leamos algo, cuestionarnos de dónde viene, no creer a la primera lo que leemos, leer de muchas fuentes, no creer nada. En realidad creo que, por ejemplo, un docente, lo mejor que le puede transmitir a su estudiante es que no sabe todo, hay cosas que no sabemos, que no tenemos todas las respuestas, pero que siempre hay donde buscar, ¿verdad? Así que la lectura es súper importante. Leer para no ser esclavos de lo que piense alguien más, leer para ser libres y poder formarnos nuestros propios pensamientos, poder ser críticos, saber por dónde sí, por dónde no. Creo que leer es una puerta importante para las ciencias. Fomentar la lectura en los niños, fomentar la capacidad de análisis crítico, hablar de ciencias, ¿verdad? Sea como sea, tuvimos una pandemia, pero hoy todo el mundo habla de secuenciación, hoy todo el mundo habla de evolución, hoy todo el mundo habla de variantes, hoy todo el mundo habla de virus. Entonces, bien o mal, está llegando más la ciencia a todos los lugares. También entusiasmar a los niños, como ustedes lo están haciendo a través de este podcast, decirle a los niños que pueden ser científicos, que no tengan miedo, ¿verdad? Que la ciencia no es solo de los países desarrollados. Nosotros podemos hacer ciencia de calidad, porque lo más importante es lo que está dentro de nuestras cabezas, ¿verdad? Esa es la parte más importante para generar ciencia, aunque el recurso sea limitado, el ingenio. Tal vez no tenemos todos los recursos que tienen otros países, pero definitivamente que con ingenio logramos hacer cosas maravillosas. Así que, pues, conocer de la ciencia, enamorarse de la ciencia, porque yo creo que quien no está enamorado de la ciencia es porque no la conoce. Queremos agradecerle a Eli, a sus colegas que participaron en este proyecto y a todo el personal médico, de salud y demás personas en STEM que han contribuido a comprender mejor y combatir esta pandemia. Gracias, Eli, por compartir con nosotros la importancia de la secuenciación y el análisis molecular. Y a ti, gracias por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda que tú también juegas un papel muy importante para que la situación mejore. Te esperamos en los próximos episodios, así que no olvides suscribirte a Epistemas en tu plataforma de podcast preferida y seguirnos en nuestras redes sociales como Epistemas. Si te gusta este podcast, compártelo con alguien y cuéntanos de qué te gustaría que habláramos la próxima.